Dentro de la escritura hay muchas historias, ¿verdad? Que pues a nosotros como cristianos nos traen bastantes enseñanzas a través de las cuales podemos nosotros tomar lecciones importantes para nuestras vidas. En el segundo libro de los Reyes, capítulo 13, podemos ver ahí a uno de los reyes de Israel, Joás. Segundo libro de los Reyes, capítulo 13, versículos 14 al 19. Dice lo siguiente en la palabra de Dios. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo: toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo su mano sobre las manos del rey y dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando él, dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová, y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y le volvió a decir: toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: golpea la tierra. Y él golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Y si nos acordamos, ¿verdad?, de la historia, los sirios conquistaron Israel, los convirtieron prácticamente en sus esclavos, arruinándoles su vida. Me llama la atención, ¿verdad?, en esta historia. 2 puntos se pueden ver ahí. Al parecer solamente bastó una flecha, lanzar una flecha para que dijera al profeta Eliseo: tienes salvación, no hay ningún problema. Dios te ayudará contra los sirios. Pero cuando le pide el siguiente requisito, que era golpear las flechas al suelo, dice ahí, ¿verdad?, que aquel rey empezó a golpear aquellas flechas en el suelo. Pero al golpear 3 veces se detuvo, paró. Y dijo el profeta enojado: ¿pero qué te pasa? ¿Por qué te detienes? Si hubieras golpeado 5 o 6 veces, hubieras terminado totalmente con los asirios. Entonces, hay un detalle aquí. Hay momentos en la vida en que conviene que nosotros hagamos un alto, que pensemos bien lo que vamos a hacer y tal vez, pues, cambiar, ¿verdad?, de pensamiento, cambiar de vista a lo que vamos a hacer. Pero hay ocasiones en que necesitamos tomar una decisión firme, rápida y contundente. Eso es lo que puedo ver yo en esta imagen que nos da la escritura con este rey Joás. Y así es dentro de la vida, mis hermanos, amigos. Cada uno de nosotros tenemos en ocasiones que tomar decisiones muy importantes. Por ejemplo, en la cuestión de inversiones, se tiene uno que decidir rápidamente, porque si no, aquellas inversiones se pueden perder. Yo me acuerdo que nosotros habíamos comprado un terreno allá en Midland y fui a limpiarlo. Cuando estaba limpiándolo, el señor del terreno de enfrente puso un letrero que vendía su terreno. Fui, le pregunté: ¿cuánto quieres por él? Me dijo: quiero 6,000 contado o 7,000 fiado. ¿Qué cree que dije yo? ¿Para qué quiero otro terreno? Ya tengo uno. Bueno, el siguiente año ese terreno costó $30,000. ¿Qué creen que pasó? ¿Verdad? Golpes. ¿Por qué no lo hice? Y es que es lo que les digo, hay ocasiones que tiene uno que tomar decisiones porque son importantes. Y se te fue, ya no la volverás a agarrar, nunca. Y eso es lo que sucedía con este hombre. ¿Por qué te paraste? Si hubieras continuado golpeando el suelo, hubieras tenido la victoria completa ante los sirios.
El apóstol Pablo tuvo también una oportunidad muy importante en su vida. Vamos a ir ahí a Hechos, capítulo 22, versículos 12 al 16. Libro de los Hechos, capítulo 22, versículos 12 al 16. Dice: entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que ahí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de los que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Después de que Pablo escuchó este mensaje que Ananías le traía, dice la escritura que él se levantó y se bautizó. Y en otra ocasión lo comenta él mismo, ¿verdad? Dice él, pues que yo no podía resistirme a ese llamado. Tomó su decisión que había que tomar y logró de esa manera entrar en el reino de Dios. Es interesante, hermanos y amigos, que esto es lo que yo quiero hablarles. La oportunidad de venir al reino de Dios no se presenta muy seguido. Hay ocasiones en que por años podemos estar escuchando el evangelio, pero ha habido personas que apenas empezaron a escuchar el evangelio cuando mueren de pronto. Y no tuvieron esa oportunidad ya de tomar una decisión sobre ese cambio de vida, porque lo dejaron para después. Pero ¿por qué se detuvieron? Esa es la pregunta, ¿no? Cuando uno, ya conoce el evangelio, uno puede ver esas maravillas que Dios promete, la vida eterna, el cielo, todo aquello que viene con el ser parte del reino de Dios. Y ahora lo entendemos, ¿verdad? Y decimos, pero ¿por qué la gente se detiene? ¿Por qué te paras? Así le dijeron a aquel hombre. ¿Por qué te detienes? Si hubieras golpeado 5 o 6 veces, hubieras obtenido la victoria. Lo mismo sucede con nosotros cuando se escucha el evangelio, se entiende, se comprende. Ya sabes que Jesús es el Salvador. Ya sabes que la única forma de llegar al cielo es a través del reino de Dios, que es su iglesia. Ya lo entiendes. Pero hay algo dentro de ti que te detiene. ¿Qué es lo que te detiene? Para muchos es el miedo. Hay temores. Y eso sucede mucho cuando uno es joven, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando yo estaba joven, ya hace algunos años, que mi pensamiento, ¿verdad? Era, no, es que eso pues ya es para la gente grande, es para la gente ya mayor, ¿verdad? Que pues ellos ya están ahí tranquilos. Yo todavía tengo una vida por vivir, yo todavía tengo muchas cosas que hacer. O sea, tenía miedo a perder ese ritmo de vida que estaba llevando. Tal vez tenía miedo a perder mis amistades, ¿verdad? Aquellos amigos con los que yo pensaba que eran mis amigos. Yo los catalogaba como mis amigos, ¿verdad? Pero realmente no era lo que yo pensaba. Y no es que esté echando uno en cara a los amigos, no. Se trata de uno mismo, ¿verdad? Las decisiones que uno toma. La vida sigue su curso. Cada persona sigue labrando su propio destino. Pero ahora, ¿qué estoy haciendo yo al respecto? Estoy conociendo a Jesús, estoy conociendo acerca de su palabra, estoy oyendo la invitación. Dice ahí, ¿verdad? La escritura en Hechos leímos ahí que dice: el Señor Jesús te ha escogido, te ha llamado. ¿Saben una cosa? No muchas personas reciben el llamado. ¿Se han dado cuenta de eso? No, y no me estoy refiriendo a recibirlo de hacerlo suyo.
Me estoy refiriendo al hecho de que no han escuchado acerca de Jesús. Y les hablo en cuestiones de la verdad. Lo que la Biblia habla acerca de Jesús. ¿Qué conlleva al decir yo creo en Jesús? Muchas gentes no saben. Pero sin embargo, muchos de nosotros, de los que estamos sentados aquí, ya sabemos exactamente quién es Jesús, a qué vino Jesús, qué hizo por nosotros y qué va a suceder si nosotros nos entregamos a Él. Ya lo sabemos, ya lo entendemos. Dice la escritura ahí en la primera carta de Pedro, capítulo 1, y en el verso 2, ¿verdad? Dice, gracias a Dios que nos eligió. Y es muy importante que nosotros tomemos en cuenta eso. Dice Ananías a Saulo, el Señor te ha escogido. Qué importante es eso. Que ahorita que estás tú aquí escuchando acerca del Señor, acerca de la verdad, acerca de su palabra, es porque Dios te está invitando. Dios quiere que tú seas parte de su iglesia. Dios quiere que tú seas salvo. Por eso está llegando a ti el evangelio. Y desaprovechar la oportunidad. Dice Ananías a Saulo, ¿por qué te detienes? ¿Por qué te detienes? Dios te está buscando. Dios quiere que tú seas un mensajero, que lleves a todas las personas lo que has oído y lo que has visto de Él. ¿Por qué te detienes? Pero como les digo, ¿verdad? Normalmente cuando uno está joven a veces es el miedo a perder aquellas cosas que probablemente nos hacen sentir felices. Amistades. También, ¿verdad? En ocasiones tenemos miedo, ¿verdad? Al pánico escénico, que esa es otra, ¿verdad? Un pánico escénico, ¿verdad? Así como muchos que tuvimos un temor cuando por primera vez nos parábamos aquí en el púlpito o por primera vez nos tocaba dirigir una oración o un canto, ¿verdad? Ese pánico escénico. A veces también sentimos ese pánico de pasar enfrente de todos a ser sumergidos en las aguas del bautismo. Y sentimos ese miedo, ese temor, ¿verdad? Y eso es lo que nos detiene, nos dice, espérate, todavía no, mira. ¿Por qué te detienes? Le dijo Ananías a Saulo. Si Dios te está llamando, es momento de tomar acción. Cuando uno deja de hacer las cosas que tiene que hacer, corre el riesgo de perderlo todo. Es importante tomar esa decisión. Veamos, miren, fíjense ustedes lo que sucedió aquí con el rey Agripa. Vamos a ir nuevamente al libro de los Hechos, el capítulo 27. Hechos capítulo 27, versículos 19 al 29. Hechos 17, versículos 19 al 29. Estaba el apóstol Pablo predicando, hablando ahí, y de repente mandaron llamar al rey Agripa porque él conocía y sabía de las cuestiones o costumbres judías, porque él también, ¿verdad?, era judío y sabía perfectamente acerca de la palabra de Dios. Entonces lo mandaron llamar para que estuviera presente ahí en ese juicio, ¿verdad?, que le estaban haciendo a Pablo, y fue Agripa a escuchar. Y dice ahí, tomándole, le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Déjenme ver, yo estoy mal aquí, ya me fui al otro lado. Hechos 27. Espérenme. Entonces 26. ¿Por qué yo dije 20? Luego me fui al 17. ¿Ah? Sí, es que yo estoy acá con el otro, acá no sé por qué. Bueno, 26. Dice ahí lo siguiente. Versículo 17. Librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Así es como recibió, dice Pablo, su conversión.
librándote de su pueblo, de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: «Estás loco, Pablo, las muchas letras te han vuelto loco». Mas él dijo: «No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignore nada de esto, pues no se ha hecho en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees». Entonces Agripa dijo a Pablo: «Por poco me persuades a ser cristiano». Y Pablo le dijo: «Quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuesen hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas». ¿Entendía Agripa? Agripa entendió. Dice: «Por poco me persuades a ser cristiano». No tomó la decisión. No hizo cambios en su vida. Porque él tenía temor. Él tenía temor de los judíos, ¿verdad? Porque muchos de ellos habían amenazado a los mismos de su pueblo, que no podían hablar de Jesús, que no podían predicar de Jesús, que no podían hacerse cristianos. Mismo Pablo era un seguidor de la iglesia. Y el miedo, ¿verdad? El miedo al cambio, el miedo a ser diferente, el miedo a que fueras excluido de la sociedad, el miedo a perder sus amigos. Todo ello, ¿verdad?, pudo causar en Agripa ese problema de detenerse y no dar el paso que tenía que dar para poder alcanzar la salvación. Vimos nosotros al apóstol Pablo, ¿verdad?, que él no tuvo miedo de ese cambio. Y él sabía perfectamente que al momento de él tomar la decisión de convertirse al cristianismo, iba a perder todo. Iba a perder todo. Era un hombre importante el apóstol Pablo dentro de los judíos. Tanto así que le confiaban muchas de las cosas, los trabajos que se tenían que hacer cuando iba a perseguir a los cristianos. Ahorita lo veíamos en su conversión, que iba a Damasco. Él iba con cartas de las gentes de Alcurnia, ¿verdad?, de los judíos, porque ponían su confianza en él, confiaban en que en él iba a hacer las cosas como ellos lo pensaban. Y de igual manera, ¿verdad?, podemos ver cómo dice el apóstol Pablo que los judíos se volvieron contra él cuando él se convirtió. Y comenzaron ahora a perseguirlo a él. Y él sabía lo que iba a acontecer. Él sabía lo que venía. Pero también entendía claramente algo muy importante, que si él no hacía ese cambio, iba a perder su vida eterna. Es que a veces también nosotros sentimos, ¿verdad?, como que, pues, es que yo no soy una persona muy mala. Pues yo en realidad no soy una persona que le ayuda a los demás, pues, amo a mi familia, yo tengo muchos amigos, yo comparto con los pobres, yo hago esto, yo hago lo otro, ¿verdad? Pero hay algo que se tiene que hacer y se debe de hacer sin esperar, sin dejar pasar el tiempo. El Señor Jesucristo lo dijo muy claro cuando estuvo hablando él con Nicodemo.
Dice ahí, ¿verdad?, el Señor, que el que no naciere de nuevo del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Entonces se requiere, es necesario nacer de nuevo para que nosotros podamos entrar en el reino de los cielos. Entonces, ¿por qué nos detenemos? ¿Por qué no paramos? Si realmente yo ya he entendido que tengo que creer en Dios, que tengo que confiar en Él, que tengo que hacer su voluntad, ¿por qué me detengo? Pablo perdió todo. Pablo sufrió las consecuencias. Y hasta el rechazo, ¿verdad?, de las familias. Así es. Muchos de los cristianos del primer siglo fueron rechazados por sus parientes por haber creído en Jesús. Pero ese temor no los detuvo a ellos a hacer la voluntad de Dios, a entrar en las aguas del bautismo, a convertirse, a cambiar. Y dieron el paso necesario. No se detuvieron. Y vaya, verdad que en aquellos tiempos era algo difícil el ser cristiano. Vemos en esta etapa, estamos hablando de Pablo, cómo es que él era un perseguidor de la iglesia. Precisamente iba a detener a los cristianos, llevarlos para meterlos presos. Dice, a muchos de ellos los arrastré fuera de las casas. A muchos de ellos pues también fueron muertos. Pero sin embargo, aquellos que entendían claramente cuál era su deber, tomaron la responsabilidad de dar el paso y convertirse en cristianos. ¿Por qué? Porque sabían que si no lo hacían, podían perder la gran oportunidad de su vida. Ahorita podemos ver ahí un accidente, ¿verdad? Decía el hermano Portillo, ahorita que venían ellos también de allá de Midland, subiéndose allá al loop también, alguien se les atravesó por poco. Tienen un accidente. Nadie tiene la vida comprada. Nadie sabe qué va a pasar el día de mañana. Ni siquiera más al rato. Entonces, ¿por qué te detienes? Esa es la pregunta. ¿Por qué te detienes? Si sabes bien que lo tienes que hacer. Si sabes bien que es algo necesario para poder disfrutar de las bendiciones de Dios. ¿Por qué te detienes? Si está esa oportunidad en tus manos, echa mano de ella. Algunos otros, ¿verdad?, piensan que es necesario estar bien convencido. Es que todavía no me convenzo muy bien. Sí entiendo, ¿verdad? Entiendo todo eso que dice Jesús, pero como que todavía no me entra muy bien. Y no, pues es que yo quiero conocer bien la Escritura para poder convertirme. No funciona así, no es así. Porque si usted está esperando estar bien convencido, hubo quienes tuvieron la oportunidad de ver cosas fuera de lo natural y reconocer la grandeza de Dios, pero aún así no sirvieron a Dios. Entonces no es una garantía que al que usted sea convencido, ¿verdad?, al final usted tome la decisión de bautizarse. Fíjese lo que dijo Agripa, por poco me persuades. Ya estaba a punto de decir que sí, pero ¿sabes qué? No, ya lo pensé bien, por poco. Fíjese lo que pasó con Faraón, ¿verdad? Faraón tuvo la oportunidad de ver muchas maravillas. Cuando estuvo ahí Faraón ante Moisés, dice que se le presentaron muchas maravillas. Y cuando Moisés va y le pregunta por primera vez, bueno, es que necesito que me des la oportunidad de salir junto con el pueblo porque vamos a ir a adorar a Dios. Dije, ¿y quién es Dios para que yo te dé la autorización de salir? Aparentemente, vemos ahí en ese capítulo 5 que pues aparentemente Faraón no conocía a Dios. Pero sin embargo, cuando vemos más adelante en Éxodo capítulo 7, versículos 8 al 9, ¿verdad? Vemos cómo se hicieron maravillas para que Faraón pudiera ver. Y
también reconocer, es lo que dice la Escritura en el capítulo 9. Esas maravillas fueron hechas para que él creyera que Jehová es el Dios de la tierra, del cielo y de todo lo que hay. Para eso se hicieron esas maravillas. ¿Y qué creen? Dice la Escritura que Faraón reconoció a Jehová. Lo reconoció como el Dios poderoso. Vamos a ver ahí en Hechos capítulo 9. Éxodo, capítulo 9. Éxodo capítulo 9. Versículos 27 y 28. Dice: entonces Faraón envió llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: he pecado esta vez, Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y os dejaré ir y no os detendré más. Entonces, estaba reconociendo él la grandeza de Dios. Dice: pues por favor, pídele a Dios que pare todo aquello. Pero desafortunadamente, ¿saben qué? Él no creyó. Él no aceptó. Él no cambió. Entonces, en muchas ocasiones las personas queremos, ¿verdad? Queremos estar completamente convencidos. Algunos decimos: es que yo quiero pues sentirme confiado, ¿verdad? De que ya no voy a volver a caer. Y no quiero fallarle a Dios. Yo entiendo, ¿verdad? Esa disposición de que cuando yo quiero comprometerme de una forma seria, ¿verdad? En que no haya estorbo, no haya caídas. Es cierto, sí. Pero sin embargo, nosotros podemos notar dentro de la Escritura que Dios vino a buscar pecadores. Y eran los que estaba llamando. ¿Sabía Dios que ellos podían caer? Lo sabía perfectamente, que en un momento dado ellos podían caer. Y constantemente dentro de la Escritura nosotros podemos ver pasajes que nos dicen: ten cuidado, mira que no caigas. Ten cuidado, ve que no vayas a tropezar. Examínate a ti mismo a ver si estás bien dentro de la fe. ¿Por qué? Porque Dios sabe perfectamente, ¿verdad? Esa lucha que tenemos nosotros entre carne, sangre, ¿verdad? Y lo que es el espíritu. Dios sabe esa lucha, que siempre va a existir, siempre va a estar. Y si estamos esperando a que llegue ese momento en que diga yo: ahora sí, ya no tengo esa lucha, pues olvídese, se me hace que nunca va a llegar ese momento. La oportunidad que Dios da es cuando estamos mal. Nos llama a convertirnos y cambiar. Ese es el llamado. Estamos mal, nos llama para que nos convirtamos y cambiemos, seamos diferentes, cambiemos la vida pasada. ¿Cómo? Pues a través de la palabra, a través del conocimiento. Poco a poco vamos a ir entendiendo nosotros qué es lo que hace falta cambiar de nuestra vida. Y vamos a ir cambiando conforme a lo que vamos aprendiendo de la Escritura. Esa es la vida, el crecimiento, la espiritualidad, ¿verdad? Se tiene que ir cultivando poco a poco. Porque si yo espero, ¿verdad?, a lograr la espiritualidad fuera de la iglesia, nunca lo voy a lograr. Eso nunca se va a alcanzar. Tenemos que estar dentro de la iglesia para poder lograr nosotros estar totalmente convencidos, y aparte de eso también tener nosotros la oportunidad de crecer. La fe es muy importante, ¿verdad? El cristianismo, dice la Escritura, es por fe, no es por vista. Es decir, no espero yo ver cosas que me hagan cambiar, o no espero ver yo cosas que me hagan ver diferente lo que yo estoy haciendo. La invitación se hace a través de la palabra. El consejo se da a través de la palabra. Nosotros tenemos que confiar en lo que Dios ha dejado escrito. Tenemos que confiar en lo que Él dice. Por lo tanto, tenemos que echar mano, ¿verdad? Y tomar la decisión ya.
ya. No podemos dejar para mañana lo que podemos hacer hoy, porque el mañana es incierto, dice la Escritura. La vida es como la neblina, ahorita está y al rato desaparece. Yo recuerdo ahí por mi tierra, cuando ustedes van rumbo a Puerto Vallarta, hay una senda ahí de pues pura bajada hacia la costa. Ahí hay muchas curvas, ¿verdad? Pero lo peligroso en estos tiempos es la neblina. Si usted va muy temprano en la mañana, hay una neblina a veces tan densa que usted no puede ver muy lejos. Pero pues tampoco se puede parar porque si no viene el de atrás, ¿verdad? Ahí le pega. Pero es tan densa esa neblina que no puedes ver. Pero sin embargo, cuando sale el enemigo número 1 de la neblina, se va. Y el enemigo número 1 de la neblina es el sol. Se va, se desaparece. Ya no la volvemos a ver en ese día. Así es la vida. Así es la vida. Grandes, pequeños, viejos, enfermos, sanos. Si usted va al panteón, el panteón está lleno de todo ese tipo de personas. Así es la vida. Nos toca vivir aquí en este mundo, pero no sabemos qué tanto tiempo. Y tenemos esa oportunidad. No hay que esperar. ¿Por qué te detienes? Le dijo Ananías a Pablo. ¿Por qué te detienes? Dios te está llamando. Haz cambios en tu vida. A veces las costumbres, ¿verdad? También que tenemos muchos de nosotros que vivimos en hogares no cristianos, pero siguiendo otras denominaciones, normalmente nos cuesta mucho trabajo, ¿verdad? Despegarnos de esos lazos que tenemos entre familia, porque se arraigan tanto, ¿verdad? De nuestras vidas que pues se hace difícil arrancar las costumbres. Y eso lo podemos ver nosotros mucho, ¿verdad? Sobre todo los que somos mexicanos, hemos nacido en México, tuvimos una vida en México y tuvimos familiares, ¿verdad? O tenemos familiares que están en otra religión, pues se vive y es difícil a veces desarraigar todo ese tipo de costumbres. Pero es necesario cambiar. Es necesario que nosotros tomemos esa decisión de dejar aquello que estábamos haciendo. Los judíos, nosotros podemos veíamos ahí nosotros en el rey Agripa, ¿verdad? Él conocía de la palabra, conocía la escritura del Antiguo Testamento perfectamente, pero sin embargo, ¿verdad? También entre ellos había ciertas costumbres que se habían puesto o impuesto por los mismos hombres, ¿verdad? Aquellos que se decían los maestros de la ley, de pronto imponían algunas reglas que se tenían que cumplir, aunque no estuvieran dentro de la ley de Dios. Y se acostumbraron, ¿verdad?, a ir siguiendo ese tipo de costumbres. De manera en que, pues ya iban creciendo los hijos y los padres les iban enseñando a los hijos. A veces ya no sabe uno ni por qué, ¿verdad? Sigue aquello, porque pues así lo han hecho mis papás, así lo han hecho mis abuelos. Pero es una costumbre, eso es, una costumbre. Dice ahí Marcos capítulo 1, versículo 27 al 28. El Evangelio según Marcos, capítulo 1, versículos 27 y 28, dice: y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda a uno los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió la fama por toda la provincia alrededor de Galilea, porque Jesús traía una enseñanza diferente. Él enseñaba de una forma diferente, sobre todo apegada a la palabra de Dios. Pues aquellas gentes se quedaron sorprendidas, ¿verdad? ¿Cómo es posible que esté hablando así? Pues ¿qué está pasando aquí? ¿De qué se trata? Y el Señor les señaló su error, ¿verdad? Les dijo cuáles eran sus problemas, que realmente ellos lo único que estaban haciendo era seguir mandamientos de hombres, pero no estaban siguiendo las reglas de Dios. Y aquellos hombres les mandaban a cumplir estrictamente los mandamientos de hombres, dejando a un lado los mandamientos de Dios. Y eso es lo que están haciendo. Dicen, no tiene caso.
Realmente ustedes no pueden ser discípulos de Dios. Por eso es que les dice a los seguidores, ¿verdad? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque ellos estaban tan acostumbrados que sí, pues somos hijos de Abraham, por lo tanto somos hijos de Dios, por lo tanto nosotros pues somos el pueblo escogido, nosotros. Espérate, no porque tú piensas que eres del pueblo de Dios, creas que eres parte de Dios. Así no se trabaja esto. Tienes que cumplir su voluntad. Tienes que hacer lo que Dios manda. Entonces no es necesario nada más decir, yo creo en Jesús, yo amo a Dios, pues todos seguimos a un mismo Padre. No, eso no es. Es hacer su voluntad. Y a eso nos llama Dios, ¿verdad? A cumplir con su voluntad. Jesús le señala claramente ese error. Dice ahí en Juan capítulo 9, Evangelio según Juan, capítulo 9, versículos 18 al 23. Juan 9, 18 al 23. Dice, pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a sus padres del que había recibido la vista y le preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? Pues no lo sabemos. Y a quien le haya abierto los ojos, pues nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él hablará por sí mismo. Entonces dijeron sus padres, porque tenían miedo de los judíos. Por tanto, cuando los judíos ya habían acordado, que si alguno confesare que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, ¿edad tiene? Preguntarle a él. Sus padres tenían un poco de temor. Jesús trató de convencerlos. Y sin embargo aquellos hombres, ¿verdad? Aún a pesar de ver aquellas maravillas que Jesús estaba haciendo, aún así ellos no le creyeron. Pero sin embargo, aquel hombre ciego aceptó a Jesús. Porque vio, ¿verdad?, que él estaba demostrando su poder. Que él estaba demostrando que él era el Mesías. Que él estaba demostrando que él es el Salvador. Y aquel hombre, aún a pesar de ir en contra de los jefes de los israelitas, aún a pesar de que iba a estar su familia en contra de su decisión, aún así él dijo, Jesús es el que me ha salvado. Entonces, en ocasiones, hermanos, tenemos que estar dispuestos nosotros, y amigos también, a tomar una decisión cuando nosotros vamos a seguir a Jesús. No podemos detenernos. No podemos esperar. ¿Por qué te detienes?, le dijeron a Pablo. Y Pablo inmediatamente se levantó. Se levantó y se bautizó. Porque él sabía lo que venía. Félix, ¿verdad?, dice ahí, no aceptó que Pablo le siguiera hablando acerca del evangelio, pues por conveniencia. Dijo, no, espérate, ya, párale ahí, no sigas más. Cuando el apóstol Pablo comenzó a hablarle del dominio propio, cuando comenzó a hablarle de cosas importantes de Dios, dijo, no, basta, hasta ahí, ya no quiero. ¿Por qué? Porque no le convenía. Pero ahora hay que poner en una balanza, jóvenes, hay que poner en una balanza, todos, ¿verdad?, nosotros también los adultos, esas situaciones de la vida. Si realmente valdrá la pena seguir viviendo como lo estamos haciendo hasta ahora, teniendo nuestras amistades, manteniendo nuestra familia, si es que acaso es la que nos está estorbando, con nuestras costumbres que tenemos también, o estar dentro del reino de Dios. Pues eso es algo que tenemos que poner en balanza. El Señor Jesucristo hace la invitación. Le dijo Ananías a Pablo, el Señor
te ha llamado. El Señor te ha escogido para que tú lleves su mensaje. Y el Señor Jesús está llamando el día de hoy también a todos y cada uno de ustedes. ¿Qué decisión van a tomar? ¿Qué es lo que te está estorbando? ¿Vale la pena eso que te está estorbando? ¿Vale la pena para impedir el que tú seas salvo? ¿Realmente vale la pena? No, hay que tener temor. El Señor Jesús prometió a sus seguidores que donde estuvieran 2 o 3 congregados en su nombre, allí estaría Él en medio de ellos. Y que a donde quiera que fueran y todo el tiempo, dice Él, estaría con ellos hasta el fin del mundo. ¿Temor? ¿Por qué? ¿Por qué temer? Si Dios estará con nosotros. Ya creemos, ¿verdad? Porque creo que muchos ya creen, pero algo les está impidiendo tomar esa decisión. Hay que dejar que esto fluya. Hay que dejar que esto corra. No hay que pararlo. Porque al momento de pararlo, nosotros podemos estar evitando la salvación y permitiendo que nuestro corazón poco a poco se vaya endureciendo a la palabra, que poco a poco se vaya endureciendo el consejo, que poco a poco se vaya cerrando, a manera en que un día realmente no habrá ninguna importancia dentro de las cosas de Dios. Hay que dejar, ¿verdad?, ese orgullo atrás, que yo creo que a muchos de los seres humanos es una de las principales cosas que nos estorba. Nuestro orgullo, ¿verdad? El qué dirán, el qué van a pensar de mí, o cómo me voy a ver, y por qué tengo que ya ser yo así, de esa manera, por qué tengo que cambiar, por qué tengo que seguir los consejos o los mandamientos de alguien más, por qué. Hay que dejar esa parte atrás. Hay algo importante que está esperando para ti. Es la vida eterna. ¿Por qué te detienes? Señor Jesús, ahí en Mateo capítulo 16, versículo 24 en adelante, dice algo muy importante, ¿verdad? Que es necesario que los seres humanos tomemos la decisión de dejar a un lado la vida que llevamos y cambiar de tipo de vida, siguiendo las pisadas del Maestro, siguiendo la voluntad del Señor. Pero es importante que tomemos la decisión. Me llama mucho la atención un versículo que quiero que lo leamos. Quiero que lo leamos en otra versión, una nueva versión internacional. Mateo capítulo 11, verso 12. Mateo 11, verso 12. Dice la Escritura, y lo voy a leer en la nueva versión internacional porque me parece a mí que ese es el mensaje que se está dando a través de este versículo. Dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Entonces es muy importante. En otras versiones dice: los valientes lo arrebatan. Dice ahí: los que se esfuerzan logran asirse de él. ¿Por qué te detienes? Yo sé que eres valiente. Yo sé que tienes esa fuerza. No te detengas. Hoy es el día. No hay que esperar a mañana. Vamos a cantar un himno de invitación. A través de él queremos que ustedes vengan también a formar parte de la iglesia del Señor, del reino de Cristo. Dice el Señor Jesús: el que no naciere de nuevo del agua y del Espíritu no podrá entrar en el reino de los cielos. ¿Quieres tú formar parte del reino de los cielos? Aquí hay agua. ¿Qué impide que seas bautizado? ¿Por qué te detienes? Hoy es el día de salvación.